Y a continuación, por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, Alfa y Omega, con nuestro querido y reverendo Padre Rolando Torres. En la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes médicos y sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio. Y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente a los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Señor, en este día tan bendito que nos has regalado, queremos poner en tus manos a todos nuestros hermanos de los diferentes lugares del mundo, a nuestros hermanos que están en los hospitales, a nuestros hermanos que están padeciendo esta enfermedad del coronavirus, para que tú, Señor, pongas tu mano poderosa, tú que eres el Redentor, Salvador, nuestro médico por excelencia de los cuerpos y de las almas. Permite que nuestros hermanos puedan recibir la sanación que tanto piden. Y a nosotros, Señor, que estamos tratando de mantener nuestra cuarentena, cuidando nuestras vidas, protégenos, ayúdanos, cuídanos. Que tú, Señor, seas nuestra guía, nuestro Maestro y Salvador, y que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu santo nombre. Bendice nuestras vidas, bendice a nuestros seres queridos, dales el descanso eterno a todos los que han fallecido, la fortaleza a sus familias, y que podamos tomar con seriedad esta situación del coronavirus, que seamos serios ante esta enfermedad, y que busquemos la ayuda, el beneficio y la bendición de todos nuestros hermanos que están buscando de Dios. Que la fe no disminuya, sino que crezca. Que el amor a Dios no disminuya, sino que crezca. Que nuestra fe esté puesta en las promesas de nuestro Señor, que dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que podamos cambiar y que podamos ser responsables y ayudemos a nuestros hermanos que están en necesidad. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bienvenidos a todos los que se han conectado poquito a poco en este su programa Alfa y Omega. Estamos y vamos a seguir haciendo sobre todo temas que tengan que ver con el crecimiento de nuestra fe y que podamos acercarnos más a nuestro Señor. Ayer les estaba dando la información sobre la carta que nos envió nuestro obispo Fran Cayano en relación a la Semana Santa. Les admito, y esto lo digo con toda la confianza de que estamos hablando por un medio público, y es que fueron momentos fuertes ayer al recibir esta información. Emocionalmente hablando, me desplomé. Podría decir yo que me deprimí, me dio mucha tristeza. Y les voy a explicar por qué. Mucha gente dice, no, padre, pero se supone que usted no le dé nada, no le dé sentimiento, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que ser como un roble. Padre, usted es el padre espiritual de muchos de nosotros. ¿Cómo es posible que usted se ponga en depresión y se ponga triste? Miren, mis hermanos, soy un ser humano y sobre todo soy sacerdote. Sacerdote para siempre quiero ser, como dice la canción. Y para nosotros como sacerdotes siempre es muy difícil poder tomar decisiones como esta. Gracias, madre. Ay, qué linda mamá. Se me había olvidado el café. Dios me la bendiga.
Y para nosotros, salud. Miren, no me habían traído el cafecito. Gracias, mamá, por haberme traído el cafecito más. Salud, madre. Amén, gracias, ma. Ñam, 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 ñam. Está bien bueno. Tómense un cafecito. Les doy permiso para que vayan y se tomen un café. Bueno. Y para nosotros es bien difícil cuando nos dicen que no podemos celebrar misa con nuestro pueblo, sobre todo un tiempo tan importante como es la Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, es un tiempo que nos ayuda a nosotros a acercarnos más a Dios y a nuestro Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos podríamos decir, la confianza y el deseo de que podamos acercarnos más a Dios. Y cuando el obispo pues dio la noticia ayer de que la Semana Santa lamentablemente va a estar cerrada para la gente y que solamente pueden haber 5 personas, imagínense. El que canta, Padre Arturo, el diácono Reinaldo, yo y alguien que nos ayude con las lecturas son los únicos que pueden estar. Nadie más. Imagínense ustedes celebrar una Semana Santa con 5 personas. Es algo muy, muy doloroso. Acabamos de recibir las palmas del Domingo de Ramos y no las vamos a poder repartir hasta cuando venga Pentecostés. Así que pues imagínense. Bendiciones, Padre, en sintonía, siempre unidos en oración por ustedes, los consagrados. Amén. Eso es bien importante que oremos. Así que por eso era que mucha gente me decía, Padre, pero usted no se puede poner triste, usted tiene que ser fuerte. Y lo demás está bien, pero soy fuerte. Hemos estado fuertes, hemos tratado de llevar el mensaje. Pero nuestra humanidad, el ser personas, seres humanos, nos hace ponernos tristes cuando tienen que haber situaciones que tienen que ver con nuestra alma y con la salvación de todos los hermanos. Así que eso fue lo que me causó sentirme un poco triste, deprimido. Como decía el achicopalado, como dicen algunos, ¿no? Estaba medio tristón, pero ya me corté el pelo, estoy ya recortadito, estoy bien. Dije, no, para adelante, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir fuertes en el Señor, porque si confiamos en Él, esto pasará. Y esto va a pasar y se va a limpiar y todo va a quedar bien. Nuestro planeta se está reestructurando. Nuestro planeta se está fortaleciendo. Fíjense, estaba viendo una noticia en Facebook que pusieron que la capa de ozono que estaba destruida se ha regenerado a como estaba hace 30 años atrás. Imagínense. ¿Te ve? Eso es algo que es importante. Dice Miriam Cordero, Cookie, dice, usted es un gran ser humano que se entrega y ama su vocación, y así es como es normal que se deprima y no se disculpe, al contrario, ha sido muy fuerte para todos nosotros y no está solo, nosotros oramos, amén. Bueno, pues no me disculpo más, no más disculpas, solamente pues compartiendo con ustedes el pensamiento. Y estaba diciendo esta noticia que la capa de ozono se ha regenerado a como estaba hace 30 años atrás. Imagínense, calcule, ¿no? Estamos en el 2020, así que pues para el 1990, imagínense, cuando estaba la capa de ozono en 1990, así mismo está ahora reestructurada. Y si seguimos haciendo lo que nos pide el gobierno, de que nos quedemos adentro y que hagamos esto como se está pidiendo, va a seguir el planeta mejorándose. ¿Qué podemos decir? Esa es, aunque sea una vista positiva, a pesar de todas las circunstancias que estamos pasando, algo positivo es que nuestro planeta se está reestructurando y está poniéndose mejor. Así que bueno, pues amén por eso. Una tacita de café, salud para ustedes. Ay, qué rico. Tómense un poquito de café. Miren la hora que es. Van a ser las 3 de la tarde. Y esta es la hora del cafecito. Que no me vengan a decir que no. Que a esta hora es que uno se tiene que tomar un café bien hecho. Que me lo hizo mi mamá. Y tiene un sabor a bendición. Que es mucho mejor. Así que tómense un café.
un poquito de café. Vamos a hablar sobre Jesús ante la política. Así que, si estamos listos, vamos para adelante. Vamos a hablar un poquito sobre este punto. Y sobre todo vamos a hablar sobre los puntos como nos presenta el padre Antonio Rivero, y sobre todo cómo nos habla sobre la situación que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús y cómo él se desarrollaba ante toda esta vida política que él estaba rodeado. Muy bien, así que pues salud a todos los que están tomando su café. Este tema es interesante, pues todos estamos ligados de una manera u otra con la política. Así que pues, o como protagonistas, o como espectadores desconcertados, o como pacientes de sus injusticias, ¿no? El hombre es un ser político, decía Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la Grecia antigua. Decía que el hombre es un ser político, es decir, debe relacionarse con los demás, con la vida pública, con la vida de la ciudad. Y pues obviamente, sobre todo los que nos gusta relacionarnos y hablar con las demás personas, ser político tiene que ver mucho en eso. Político es relacionarse con la gente y representarlos, que eso es lo más que hace un político, se supone, entre comillas, ¿verdad? Que nos tiene que representar. ¿Cuál fue la postura de Jesús ante los problemas políticos que vivía su pueblo? Bueno, pues, ¿tuvo el maestro un verdadero pensamiento en este campo? ¿O se desinteresó absolutamente por el mundo civil que le rodeaba? Y si expresó un deseo de cambio en la organización política de su país y del mundo, ¿qué dijo respecto a los medios para conseguirlo? ¿Aceptó de algún modo cómo querían entonces los celotes y quieren hoy ciertos cristianos revolucionarios la lucha de clases y la violencia? ¿Él apoyó esto? Obviamente todos estos puntos los vamos a aclarar hoy. Jesucristo, esto es bien importante, como verdadero hombre, recuerden que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, vivió la realidad temporal y la política de su tiempo, sin dejarse atrapar ni condicionar por ella, pues su misión era otra. Él vino a traer un mensaje de salvación que abarca a todo el hombre y a todos los hombres. Y aunque iluminó lógicamente el campo político, sin embargo trascendió y marcó su sentido justo y recto, llamando la atención sobre los posibles abusos tanto de una política que se aprovechaba de la religión como de una religión politizada, porque eso era lo que estaba viviendo Jesús en ese tiempo. Solamente tenemos que pensar en una época en donde el pueblo romano, que ejercía la mayoría de poder, y obviamente Roma era una nación política. Ellos inclusive habían sido los que habían inventado la política, habían inventado el Senado, habían inventado todo esto que tiene que ver con el trato de los demás. Y esto es algo que era muy importante porque la parte donde Jesús más trabajó estaba relacionada con Roma. Jesús fue un hombre, por tanto vivió en las realidades humanas. Pintarle desinteresado de la realidad, es decir que pues no tenía humanidad Jesús, ni con su mensaje de tratar de iluminar a toda la existencia humana, no hubiera dado sentido, no hubiera sido real, si no hubiera escuchado la situación que estaba ocurriendo, sobre todo en su país y con su gente. Ha habido dos tendencias opuestas y las comparto con ustedes. Una, considerar a Jesús como un apolítico mediante este razonamiento. Dice Yamilet aquí, Jesús frente a este tema, Jesús nació y creció en un mundo político cuando fue dado a luz. Ajá, pero Yamilet, no te adelantes, porque todo eso que tú estás diciendo yo lo voy a decir acá. Entonces, si tú escribes todo eso, me estás adelantando el tema, Yamilet. Así que tienes que escuchar primero Yamilet. Escucha, Yamilet Zúñiga. Ella escribió todo el tema mío de lo que yo voy a hablar hoy. ya hizo un resumen sin todavía terminar el tema. Santo Jesús. Bueno, pues seguimos. 1. Considerar a Jesús apolítico mediante un razonamiento, dado que Jesús se oponía
a que su mesianismo se redujera a un puro mesianismo político. Algunos deducían que a Jesús no le interesó la política en absoluto. Aquí se quiere pintar a un Cristo mediocre. Y eso es algo que ha pasado, que lo vemos desde un punto de vista humano, y no nos damos cuenta de que Jesús no era apolítico. Él entendía y sabía, pero él no quería envolverse porque su misión y su reino no era de este mundo. Se lo dice así exclusiva y directamente a Pilatos. Cuando Pilatos le dice que yo tengo poder para poder dejarte ir o matarte, y él le dice, si tú no tienes poder, el poder te viene de lo alto, y mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo mandaría mis legiones para que te destruyeran, le dice Jesús a Pilatos. Así que él entendía lo que tiene que ver con las relaciones humanas y hasta cierto punto entendía la política. Pero hay otra tendencia que es la más peligrosa. Y esta es la tendencia que hemos visto lamentablemente también en Latinoamérica. Y la comparto con ustedes. Porque no solamente ocurrió hace 2000 años, ocurrió también ahora. Y sigue siendo algo que nos preocupa. Y es la tendencia a considerar a Jesús como un político revolucionario. Esa es una de las tendencias más peligrosas que hemos visto. Ocurrió hace 2000 años cuando estaban los celotes, que muchos estudiosos, y sobre todo aquellos que estudian el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dicen que probablemente Judas Iscariote era parte de este grupo de revolucionarios que querían que Jesús fuera un rey y aplastara a Roma, y que había muchos más. Inclusive entre sus mismos discípulos habían celotes que pensaban que Jesús iba a ser un revolucionario que venía a destruir. Entonces veían momentos como cuando Jesús echa latigazos a los mercaderes del templo y dicen, no, este hombre viene a traer látigo, a traer fuerza, a destruir, ¿no? Echa latigazos a los mercaderes y siempre estuvo en pleitos con los dirigentes de entonces. Entonces aquí sí se presenta a un Cristo marxista, y eso hace que ellos piensen en este estilo revolucionario. Así que esas son las dos tendencias: el Cristo mediocre o místico y el Cristo marxista revolucionario. Estas son las dos tendencias que se presentan en los evangelios y que son la lucha que tienen que trabajar los discípulos hasta que puedan entender el mensaje de Jesús, que no lo entienden. Por eso muchos de los discípulos de Jesús, en este caso los 72 discípulos o los 70 discípulos, además de los 12, muchos de ellos lo dejan porque no entienden el mensaje de Jesús y no se identifica con el Cristo revolucionario. Y al no identificarse con el Cristo revolucionario, muchos dejan de seguirlo porque se dan cuenta de que Él no viene a traer muerte, sino vida en Él. ¿Cuál de las dos tendencias es la correcta? A ver, ¿qué ustedes creen? ¿Tenemos a un Cristo mediocre y místico o a un Cristo revolucionario? ¿Cuál de las dos tendencias sería la más correcta? Celotes, ok, muy bien, gracias Silvia. Los celotes eran un grupo de revolucionarios en el tiempo de Jesús que se basaban más en ser personas que estaban en contra del gobierno de Roma. Era un grupo de hombres muchos eran mercenarios, asesinos, ladrones, y eran personas muy violentas que siempre atacaban al gobierno romano y pues entre otras cosas defendían al pueblo, pero no les importaba si alguien tenía que morir por defender la causa. Era algo así parecido como lo que vemos nosotros en Cuba, con la revolución, con los comunistas y con toda esta idea así revolucionaria de que las cosas las tenemos que lograr por violencia y por maltrato. Así que los celotes eran un grupo estoy tratando de buscar la palabra,
rebeldes, gracias, esa era la palabra, rebeldes sin causa. Eran unos rebeldes que estaban buscando la manera de poder sacar a Roma del poder. Okay, son celotes. Espero que hayas podido entender, Silvia. Así que, ¿cuál de las dos tendencias tenía Cristo? Ni una ni la otra. Esa es la respuesta. Ni era mediocre, o sea, místico, ni era marxista. No tiene ninguna de las dos ideas. Él no viene a hacer algo en contra de la ley, ni en contra de lo que ya está establecido. Él viene a reunificarla, restablecerla, fortalecer. Que no queremos ni un Cristo temporalizado, volcado, revolucionario en acción política, ni tampoco un Cristo de una manera diferente. De tanto mirar a las alturas, se desinteresa plenamente por la tierra, tampoco. ¿Por qué hubo tanta confusión cuando Jesús comenzó a predicar? Pues por eso mismo. Yo creo que el problema de la confusión de Jesús es porque Él estaba trayendo una revolución diferente. No una revolución política, ni una revolución violenta. Él viene a traer un mensaje completamente diferente al que podían dar cualquiera de los celotes revolucionarios o de las personas que estaban o místicos. Él viene a traer un mensaje de perdón, misericordia y de amor. Entonces, cuando tú le hablas a unas personas que viven en violencia, cuando tú le dices a un asesino, escuchen bien, para que ustedes entiendan por qué no entendían su mensaje. ¿Por qué no entendían? Porque cuando tú le dices a un asesino que tiene que perdonar a sus enemigos, ¿cuál usted cree que va a ser la reacción? Honestamente, a un asesino, a una persona violenta, a una persona que vive en la violencia, en la sangre, a una persona que, cuando usted le dice a esa persona, ama a tus enemigos, perdona al que te ofende, da la otra mejilla al que te lastimó, que si caminas una milla, camina dos por esa persona. ¿Usted cree que una persona que vive en violencia, que vive bajo la ley de la sangre, bajo la ley del ojo por ojo y diente por diente, no, si tú me la haces, me la pagas? Si usted le dice un mensaje de paz y de amor, ¿cómo usted cree que va a reaccionar esa gente? Claro que no le va a gustar. Muy bien. ¿Entienden ahora por qué el mensaje de Cristo no estaba entendiéndose? ¿Cuál era la confusión? Pues obviamente porque Jesús llevaba un mensaje completamente diferente a todos los demás. La primera reflexión que hacemos es esta: debemos colocar a Jesús en la realidad de su tiempo y de su país. Un país altamente politizado. Y ya yo se los he dicho, se los dije al principio, Jerusalén le pertenecía a Roma. Aunque estuviera ahí el rey Herodes, aunque estuvieran todos los demás ahí, le pertenecía. En tiempos de Jesús la pasión política estaba encendida. Y lamentablemente mientras más poder tenían, más querían. El pueblo judío vivía oprimido en su existencia política por los romanos. Por eso era que existía tanta violencia. Además de que los romanos eran despiadados. Muchas veces los tratan de poner los tratan de poner muy buenos y que los romanos eran tranquilos. Y no, hombre, seamos honestos. Y todos saben que es así. Los romanos no eran personas que eran amables, y sobre todo los soldados romanos. Y sobre todo si alguien quería un puesto de política, eran despiadados. Estoy hablando desde el tiempo de Jesús, hace 2000 años, y sobre todo en términos de la política, ¿no? Jesús, en este sentido, entendía lo que estaba pasando. El pueblo vivía oprimido. Y la política era algo que no le gustaba a nadie. Jesús era verdadero hombre y no podía desinteresarse de la vida civil. Lo importante es saber cómo se introdujo en la vida política. Qué duda cabe de su mensaje, por muy sublime que fuera, iluminó su visión del mundo, pero sin mutilarla. Él la iluminó, no la mutiló.
Y una tercera anotación es que en los evangelios lo político existe. Sí, claro que sí. Aun cuando ocupe un lugar secundario, sí se habla sobre ese tema de la política. No es un militante político, no, que todo lo orienta hacia la lucha por cambiar el mundo. Al contrario, se diría que se esfuerza por llevar a sus conciudadanos, los que estaban politizados, a algo más elevado, a una verticalidad en la vida, a cambiar, a luchar por sacar a flote unas ideas, convicciones religiosas contagiadas en su tiempo. No es que Jesús desprecie la política, es que la trasciende, va mucho más allá. Y eso es algo muy importante. Voy a tomar un poquito de café. Salud para ustedes otra vez. Por favor, ¿dónde están las tacitas de café? Yo no las veo. Están tomando café conmigo. Ahora no los puedo invitar para que vengan aquí a tomar café, lo siento. I'm sorry. I'm so sorry. Pero por lo menos por aquí comparto un poquito. Salud para ustedes. Comparto con ustedes un poquito, porque ese café está buenísimo. Perdónenme que no pueda compartirlo con ustedes como quisiera, pero allá en sus casas tomen un poquito. Vamos a ir con los santos evangelios. Y podemos deducir lo siguiente. Por un lado, Jesús no parece discutir nunca el derecho de los gobernantes a mandar. Nunca. Y por otro lado, señala abiertamente que los que mandan oprimen con su poder a las naciones. Esto usted lo puede encontrar en Marcos 10:42. Vamos a buscarlo para que podamos leer juntos. Buscamos Marcos. A ver si le sacan el polvo a esa Biblia, Dios mío. Esa Biblia que está ahí tirada, sin usar. Comiencen a usarla, por favor. Marcos 10. Buscamos Marcos 10, versículo 42, que dice lo siguiente. Jesús, al oír esto, los otros días empezaron a indignarse contra Santiago y Juan, y Jesús llamándoles les dijo: sepan que los que son tenidos como jefes de las naciones los dominan como señores absolutos, y sus grandes los oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Palabra del Señor. Imagínense ustedes escuchar a un señor, a un maestro, al Mesías, que ellos esperaban que fuera un Mesías político y grande y destructor, que venga y diga que hay que servir y ser menos. Pues por ahí se le fue la mitad de los 70, probablemente se le fueron como unos 30 nada más al escuchar esto, porque cada uno de ellos quería un puesto. Y saben que esta lectura que les acabo de compartir de Marcos 10 ocurre exactamente después de que la madre de uno de los discípulos le pide que ponga a sus dos hijos, uno a su derecha y otro a la izquierda. Así que ellos también estaban buscando puestos. ¿Qué quiere decir esto? Que también estaban confundidos. Nunca entendieron el mensaje del Señor, que era un mensaje completamente diferente al mensaje del mundo. Jesús pone en guardia para no dejarse llevar de los halagos del diablo, que se cree tener el poder y dárselo a quien quiere. Recuerden ustedes las tentaciones. Cuando Jesús es tentado en el desierto, el demonio le ofrece todos los reinos de la tierra si se postra y le adora. Y la respuesta de Jesús es muy clara: solo al Señor tu Dios adorarás, y a Él darás honor y adoración. Solamente al Señor tu Dios. Fíjense ustedes que una de las cosas más tristes de nuestro tiempo hoy en día es el poder, querer tener poder. Y eso hacía que las situaciones fueran un poco más difíciles, porque todavía hoy en día el poderoso aplasta al más débil. Todavía vivimos en una sociedad llena de prejuicios
y de élites. Yo lo dije cuando estaba en el retiro en Danbury. Estuve dando un retiro ahora de Cuaresma, que fue, pues, ¿saben algo? Ahora que yo veo conectado por ahí a la iglesia de Guadalupe en Danbury, en Nuestra Señora de Guadalupe, veo que están conectados, escuchando el programa. Mis saludos para todos los parroquianos y saludos para el padre John Jairo Pérez y para el padre Edison Orozco y para los parroquianos de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue la única parroquia en donde pude hacer un retiro completo de Cuaresma. Piensen. Y le agradezco al Señor que me dio la oportunidad de poder conocer a la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, al grupo carismático, que pudimos llevar un tema muy hermoso allá a la comunidad que me llenó muchísimo, me ayudó mucho a crecer en la gracia y a tener un encuentro con el Señor. Me ayudó a prepararme. Miren, fíjense en ustedes. Pero cuando estábamos haciendo el retiro con Nuestra Señora de Guadalupe en Danbury, retiro de Cuaresma, yo les estaba hablando del problema que hay en nuestra sociedad de las élites, de las clases sociales. Están los bien ricos, millonarios, están los de clase media, que se esfuerzan y trabajan y tratan de vivir, y están los más pobres, que son los que están más abajo, que no tienen absolutamente nada y que son pisoteados por los más ricos y hasta por los de clase media. Y lamentablemente esos niveles de élite es lo que nosotros vivíamos en el tiempo de Jesús y hoy en día sigue siendo así. La lucha de poder, la lucha de querer tener más que los demás. Nos estamos olvidando de nuestra humanidad. Así que eso es algo muy triste, porque con esto tenía que luchar nuestro Señor. Y sigue siendo una lucha. Por una parte, la política concede favores que le pide que son terribles. Pero Jesús entiende este mundo. Entiende también que muchas veces no tienen la misma culpa todos, porque Él ayuda a personas que viven en este mundo. Por ejemplo, un oficial regio del ejército probablemente romano le pide la curación de su hijo en Caná y presenta como la fe del centurión. Y por otra parte se enfrenta clara y frontalmente con todos los grupos poderosos que califica de zorro a Herodes. Ustedes lo saben. Si quieren pueden buscar Lucas 13:32, en donde lo califica como zorro a Herodes y coloca entre los pecadores a quienes colaboran con el poder político. Mateo 9:10. Dice a Pilato que no tiene sobre él más poder que el que Dios le ha concedido. Lo cité anteriormente y vuelvo a citarlo. Afirma por una parte que su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Vamos a buscar esa, porque quiero compartirla con ustedes. Una lectura hermosísima. Juan 18:36. Vamos, sáquenle en el polvo a la Biblia, por favor. Por favor. Por favor, che. Quita el polvo a la Biblia, che. Vamos a usarla. Juan 18. Vamos a ver. Juan 18:36 dice lo siguiente. Entonces Pilato, vamos a citar del Evangelio de San Juan, capítulo 18, vamos a empezar con el versículo 33. Capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta? ¿O es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: es que yo soy judío, le dice. Tu pueblo y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Responde Jesús estas palabras. Aquí viene la parte importante. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? Él es la verdad y la vida. Y al afirmar que su reino no es de este mundo, nos está dando una explicación del cielo, de lo importante que es creer en nuestro Señor como Rey del universo. Ese reino que ya está dentro de nosotros, porque Jesús así lo predica. El reino de los cielos está aquí, en nosotros. Usted lo puede encontrar en Lucas 17, capítulo 17, versículo 21. Yo espero que la gente esté escuchando este programa con una libretita al lado y que por lo menos esté escribiendo las lecturas que le estoy diciendo. Porque es bueno que usted después le dé un review a esta clase y pueda estudiar un poquito más sobre este tema. Así que libreta en mano y apunten, por favor, porque es importante. Jesús centra toda su predicación en la idea de que ese reino está llegando y que vendrá a este mundo. Se opone al planteamiento nacionalista de sus conciudadanos, pero él mismo reduce su predicación a los límites de Israel. Cuando hace milagros a los extranjeros, lo hace muy a pesar, porque no ha sido enviado más que a las ovejas predilectas, perdidas de Israel. Esto lo dice Mateo 15, 23. Él fue enviado para las ovejas perdidas de Israel, pero él también busca a aquellos que están perdidos, no importa de dónde sea. Algo que nos ayuda a entender la mentalidad del Hijo de Dios, que viene a salvar a todos por igual. Una mentalidad que no es separatista, una mentalidad que no es divisoria, que no divide, una mentalidad que es comunitaria, una mentalidad que es unitiva, una mentalidad trinitaria, como la perfecta comunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros tenemos que tener cuidado con todas estas ideas que separan? Las sectas separan. Hay religiones que dividen. Hay religiones que no permiten que tú te puedas relacionar con tu propia familia. Hay inclusive, y no digo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, grupos que separan también, que nos convertimos en élites dentro de nuestra propia comunidad eclesial. Y nos hacemos esclavos de aquello que Jesús predicó y que no quería que se hiciera. Jesús siempre quiso un mundo unitivo, un mundo que fuera de todos por igual, no que tratáramos de ser mejores que los demás. A mí me llora el alma cuando discutimos todo este tema. Ahora mismo yo tengo aquí al padre Arthur Mollenhauer, el padre Arturo Mollenhauer, que está conmigo aquí trabajando, y nos hemos sentado a platicar. Y muchas de nuestras conversaciones hemos hablado sobre lo que está ocurriendo en nuestra propia iglesia, con la división entre los que son liberales, los que son tradicionalistas, los que son espirituales, los que son carismáticos, los que son de aquí, de allá. Nos convertimos y nos dividimos nosotros mismos. Cuando Jesús fundó una sola iglesia, un solo Señor, un solo cuerpo, un solo Dios, bajo un mismo credo, bajo una misma fe. Y nosotros mismos causamos la división, sí, nosotros mismos las causamos. Y no pensamos en que tenemos que trabajar por un mundo mejor, por la unidad, por el respeto, porque seamos respetados todos y cada uno. Aunque tengamos diferentes maneras de ver nuestra fe, seguimos creyendo en un solo Dios. Él se opone a estos planteamientos, pero reduce su predicación a que, aunque solo sea para no escandalizar, él paga el tributo destinado al templo y hace para ello un milagro, haciendo a Pedro que saque una moneda de la boca del pez. Este milagro me encanta.
y se lo voy a compartir a ustedes porque me encantó. Con la primera vez que lo leí me pareció tan fascinante, y luego cuando estuvimos en Tierra Santa, que estuvimos visitando Tierra Santa, nos llevaron a Capernaum y nos explicaron qué es lo que quiso decir y por qué Jesús hizo este milagro. Porque Capernaum era un puerto entre los romanos y los judíos, y era como que la conexión, porque Capernaum queda bastante cerca de Tierra Santa. Dice, y su café, mi café aquí está, mírenlo aquí, yo estoy tomando café, salud, miren, no, tengo mi cafecito, así, ¿y dónde está el café suyo? Comparto con ustedes capítulo 15, versículo 23. Dice lo siguiente: sus discípulos, acercándose, le rogaban. Vamos a ver si estoy bien. Mateo 15, 23. A ver, espérese que me equivoqué. Es 17 ahora, ¿ves? Es que, ve, ahora sí estamos bien. Es que yo estaba buscando la que no era. Mateo 17, 24. Ahora sí, ahora. Perdón, sorry. Mateo 17, 24 dice: cuando entraron a Cafarnaúm, se acercaba a Pedro los que cobraban los dracmas, que le dicen, y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro el dracma? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quien cobran tasas o tributo de sus hijos, o de los extraños. Al contestar él dijo: de los extraños. Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo. Ábrele la boca y encontrarás un dracma. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Así que este texto es algo muy importante, porque nos habla sobre ese sentido de que el respeto que tenía Jesús a lo que estamos hablando. Se opone radicalmente a que escandalicemos a los demás. Pagar el tributo destinado es algo que era bien importante, porque él decía: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se opone radicalmente al abuso, sí, pero apoya a que se respete lo que está establecido por la ley. Se niega a intervenir cuando le piden que medie en un asunto de herencias. Dice: ¿acaso yo soy aquí llamado a heredir? Como si el problema de los bienes materiales no le interesase. Y al contrario, centra el tema del juicio en la ayuda al prójimo en cuestiones materiales como darle de comer, de beber, albergarse, vestirse. Ustedes saben ese evangelio. Se diría que no sufre ante el destino de su pueblo por su fría respuesta en el caso de los galileos asesinados, y llora en cambio ante la visión de su ciudad que será destruida por invasores políticos, porque ya él lo sabía. Puede encontrarse una síntesis de todas estas aparentes divisiones o cosas o antónimos, ¿no? Es algo opuesto. Pues probablemente la respuesta se ilumine en la afirmación de un teólogo que dice: para Jesús, todos los fenómenos de este mundo deben ser relativizados, de modo que su actitud se sitúa más allá de la alternativa de orden establecido o revolución. Jesús no menosprecia la necesidad de reformas estructurales, pero pone su acento en la conversión individual. Eso es lo importante. No menosprecia la necesidad de la política, pero pone los ojos en el reino de Dios. Apunta en eso. No es que no le interese la miseria y la injusticia social, es que ve en ellas una situación de pecado, de quiebra, de fraternidad y de la comunión de los hombres. Dice Yamilet que el dracma o didracma
antigua moneda de plata usada por los griegos y romanos, unidad monetaria de la Grecia actual. Gracias. Gracias, Yamilet. No es que no le interese la miseria y la injusticia social, es que ve en ellas una situación de pecado, de quiebra de la fraternidad y de la comunión entre los hombres. Al liberarnos del pecado, Jesús atacará la raíz misma del orden injusto. Cristo es realista, ese es el punto. No idealista, realista. Si bien es verdad que ve la política como un poder venido de Dios, así se lo dijo a Pilatos, sin embargo, también avisa de los posibles abusos de poder. Es más, ve la política como un servicio. Pero por encima de la política está Dios. Si en varias ocasiones Jesús rechazó para él el poder político y el ser rey temporal, es porque él no vino a hacer política ni a establecer un reino temporal, sino un reino espiritual. Escuchen bien, vino a establecer un reino espiritual. En este reino será Dios quien dará sentido profundo a la política, para no desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y pide dar al César, como les dije anteriormente, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La política y la religión son dos campos distintos. Pero escuchen esto, a pesar de que pues algunas personas discreparán de esta idea, pero la religión y la política no se contradicen, no son contradictorios, pero son dos campos distintos. No se contradicen, pero son dos campos distintos, cosa que ni romanos ni judíos lograron distinguir. Jesús valoraba las dos cosas. Es más, Jesús pone una barrera infranqueable entre la religión, que la religión no es un asunto de Estado. Y el Estado no puede ni dirigirla, ni controlarla, ni utilizarla, ni presentarse como legitimado por ella. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la primacía siempre se la lleva a Dios. Detrás de la frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, la política de Jesús va más allá de toda política. Reconoce sí la autonomía de la política en todo lo que tiene de contingente, provisional e interino, pero pone la meta del hombre mucho más allá. Al César le debemos dar nuestro respeto, nuestro apoyo, a los gobiernos en este caso, nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestra iniciativa, nuestra obediencia en todo aquello que mande y ordene, siempre y cuando concuerde con la ley de Dios. Y a Dios hay que darle nuestra vida toda, porque de Él venimos y de Él hemos recibido todo lo que somos y tenemos. ¿Entienden? Se los voy a decir con arroz y habichuelas. Ahora mismo estamos viviendo una situación muy delicada en nuestro país, en todos los países. Y nuestro gobierno, el gobierno y la política, está pidiendo que seamos responsables, ciudadanos responsables, y que no permitamos que el coronavirus llegue a más lugares. Se nos está pidiendo que seamos responsables y amemos al prójimo, cuidándonos y evitando salir al público para enfermar a los demás. Por eso Jesús nos enseña que hay que dar respeto, apoyo, iniciativa y nuestra obediencia en todo aquello que mande, siempre y cuando concuerde con la ley de Dios. Y lo que se nos está pidiendo, mis hermanos, concuerda con la ley de Dios. De ninguna manera, por favor, quítense de la mente esa idea de que el gobierno está atacando a nuestra iglesia o que se nos está pidiendo hacer algo en contra de la iglesia, que nos están cerrando la oportunidad de poder adorar a Dios, que solamente yendo a los templos. Miren, señoras y señores, se nos está diciendo que si la gente va a la iglesia se va a enfermar. ¡Caramba! Oigan, el mismo Jesús nos pide que respetemos y que demos apoyo. Seamos respetuosos a lo que estamos tratando de hacer para evitar el contagio. Simplemente se nos está pidiendo respeto.
El Santísimo sí está expuesto de 8 de la mañana pero no me cambien el tema porque me emociona y me hacen preguntas que me sacan el hilo. Ay Dios, ok, volvemos. Siempre tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y se nos está pidiendo que seamos respetuosos. ¿Por qué? Por el bienestar. Por eso que dice, siempre y cuando concuerde con la ley de Dios, Dios nos pide que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos, cuidemos a los demás. Eso es lo importante. Si nos cuidamos nosotros, cuidemos a los demás. A Dios hay que darle nuestra vida, porque de Él venimos y hemos recibido todo lo que somos y tenemos. Amén. Pero lo podemos hacer de cualquier lado. Iglesia somos donde quiera que estemos. Jesús no es ni conformista, pues advierte a las autoridades sus abusos, ni revolucionario, que intenta hundir el poder. Más bien, Jesús busca la atención de todo hombre, mujer, el hombre y la mujer integral, sobre todo el hombre interior, que es la fuente de todo y en donde se fragúan posiciones políticas, la verdad o la mentira, el amor o el egoísmo, el respeto o el atropello, la honestidad o la impureza. Esto lo pueden encontrar en Mateo 15, del 10 al 20. De adentro del corazón es que salen todas esas cosas, buenas o malas. Y Jesús viene a traernos lo bueno. Jesús no fue violento, simplemente se dio a respetar. Lo que pasó en el templo fue algo que nos pide a nosotros el amor y el respeto a la casa del Padre. No es difícil imaginarse lo que Jesús sintió al ver aquel espectáculo que hería no solo los sentidos corporales, sino sobre todo los sentidos del alma que llegaban al ansia de la oración y recogimiento. Yo lo sentí, se los digo mis hermanos, yo lo sentí cuando fui a Tierra Santa la primera vez. La primera vez que yo fui a Tierra Santa, que caminé por los pasillos para hacer el Vía Crucis, y había tanta gente vendiendo cosas a los alrededores, había tantos y tantos vendedores que trataban de detenernos, que le tuvimos que decir a nuestro grupo, que éramos 47, los primeros 47 que fuimos a Tierra Santa, se les tuvo que prohibir comprar durante el Vía Crucis, porque se les tiraban encima como una cosa terrible. Y no estábamos en el templo de Jerusalén, estábamos en el camino hacia la cruz. Yo sentí ese dolor, claro, no me puse a coger un látigo y a caerle a latigazos a la gente de allí, porque imagínense, me hubieran metido preso. Pero sí me dio dolor del alma, porque lo que Jesús lo sintió peor, porque Jesús vio la casa de su Padre hecho un mercado, y eso para él fue algo muy terrible. Ese dolor, esa cólera, ese celo por la casa de su Padre. Y no es que era violento, sino que él quería que sus cosas, que las cosas estuvieran. Con ese gesto combate no el templo y el culto, sino el comercio en sí. Combate los abusos y la mezcla de religión y comercio, la falta de seriedad en la oración de unos sacerdotes que, protegiendo el negocio, se lucran. Entre las ofensas hechas por el hombre a Dios, pocas hay más grandes que las de utilizar el nombre de Dios para enriquecerse y para hacerse más poderosos. Eso a él no le gusta para nada. Pero hay algo más profundo con ese gesto de Jesús, anunciando el nacimiento de un nuevo y distinto templo, de un nuevo y diferente modo de dar culto a Dios. Ya no será monopolio de los judíos el culto a Dios. El templo será un signo de separación de los gentiles y de predilección de los judíos, y Jesús abre las fronteras para que todos recen a su Padre, que es el Padre de todos. Por tanto, no hubo violencia, no golpeó a los hombres sino a las mesas. Era su rostro, era su fuerza interior, no un modesto látigo de cuerdas lo que imponía. Y tal vez esa es la mejor medida: amar y respetar lo que tenemos. Sobre todo saber que Jesús no vino a traernos una visión de la política negativa, sino
a que respetemos, escuchemos, y que si todo está en camino hacia Dios, eso es lo más importante. Eso es lo que Jesús nos vino a traer. Que amemos a su Padre, que respetemos los mandamientos y que también cuidemos de nuestra sociedad de la mejor manera. Muchas gracias a todos por haber escuchado. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide. Estamos aquí para ayudarles. Cualquier oración o lo demás pueden llamar o escribirme por Facebook. Que Dios les bendiga, les proteja en este día tan maravilloso y por favor quédense en su casa atentos y sobre todo pidan a Dios que este coronavirus pueda desaparecer para que podamos volver a la normalidad. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Como creo en la amistad y en el amor, como creo en el camino, en el hombre y su destino, más allá de todo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, como creo en la lluvia. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.